En la historia romana existieron muchas crucifixiones, muchas y diversas crucifixiones. Dice el historiador Flavio Josefo que era tal la demanda de las crucifixiones que aún las cruces llegaban a escasear. Teniendo esto en mente, seguramente muchas personas han pensado las siguientes preguntas. ¿Qué tuvo de diferente la crucifixión de Jesucristo? ¿Qué la hizo tan especial? ¿Por qué ha pasado la barrera del tiempo y aún en nuestros días, el día de hoy, estamos hablando de ella? Precisamente la respuesta se encuentra en el texto de esta noche y es la resurrección. Es la única que habla de que el crucificado resucitó y hay una tumba vacía. Esta resurrección es tan importante que ustedes la van a encontrar en los 4 evangelios. Aún Pablo le dedica todo un capítulo a la resurrección. Y esta resurrección provoca algo en las personas, no pasa desapercibida. En algunos ablanda el corazón y los impulsa a temer a Dios, a estar gozosos y a obedecerle, pero en otros a endurecer sus corazones. A través de la historia vemos que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo ha provocado en los fieles un temor reverente a Dios. Lo respetan, un gran gozo a pesar de las circunstancias que rodean a ese creyente y también obediencia a su Salvador. Pero en los incrédulos, al intentar ignorar este evento, se les endurece el corazón y provoca que ellos tengan temor, pero temor al hombre, una alegría pasajera y también una obediencia a las pasiones carnales y al hombre en lugar de Dios. En este capítulo vamos a ver el impacto de la resurrección en este grupo de personas. Aquí vamos a ver 2 grupos de personas quien verdaderamente cree en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No simplemente tendrá la información, sino que vivirá intensamente ese evento en su diario vivir. Miren, vayan conmigo por favor a Mateo capítulo 28, versículo número 1. Y ahí vamos a ver el primer grupo de personas. Dice la palabra del Señor así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. El relato nos indica que había pasado el día de reposo, es decir, el sábado, y ahora nos sitúa en el primer día de la semana, que es el domingo. Y esta es una de las razones por las cuales nosotros nos congregamos el primer día de la semana, que es domingo, porque nosotros celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo siempre. No es nada más un evento para ser celebrado una vez al año. Nosotros lo celebramos siempre. El relato menciona aquí a unas mujeres que vinieron a la tumba de nuestro Señor Jesucristo. Y es muy interesante seguirle la pista a estas mujeres. Ellas iban con el propósito de ungir el cuerpo del Señor Jesucristo. Ellas iban buscando el cuerpo del Señor. De hecho, Marcos 16 nos dice que ellas estaban preocupadas para ver quién les iba a remover la piedra que estaba tapando el sepulcro. Ellas no esperaban encontrarse con una tumba vacía, al igual que los demás. Ellas no creyeron en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero lo que sí podemos destacar en ellas es su amor aún después de muerto a nuestro Señor Jesucristo. Ellas estaban ahí. Estas mujeres nos dejaron este gran ejemplo de amor y servicio a su Señor. Y miren, no se separaron de Él porque aún le servían desde antes. Este amor no nació de la noche a la mañana, fue un amor que ellas cultivaron. Nos dice Mateo 27, versículos 55 y 56 lo siguiente de estas mujeres. Estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos.
las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, y subrayen esa palabra, sirviéndole. Entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacob y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Estas mujeres mostraron un gran compromiso con el Señor. Aún cuando pusieron el cuerpo del Señor Jesucristo en el sepulcro, ahí estaban ellas presentes. Dice Mateo 27, versículos 60 y 61 lo siguiente: y lo puso en su sepulcro nuevo, es decir, José de Arimatea puso el cuerpo del Señor, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue. ¿Y quiénes estaban ahí? Estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Ellas también mostraron una gran valentía. Ellas trabajaron bien duro, hasta prepararon las especies para ungir el cuerpo del Señor. Lo leemos en Lucas 23, 56. Miren lo que dice: y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Ellas mostraron una gran devoción al Señor. Y ahora van al sepulcro tempranito para ungir el cuerpo del Señor. No es de extrañarse que a ellas fueron las primeras a las que se le apareció nuestro Señor Jesucristo, porque no dejaron de servirle. Miren, ellas siempre estuvieron activas. No les importó que fueran la minoría, no les importó el riesgo que significaba de sus vidas, no les importó el qué dirán. Lo que ellas querían era servir al Señor. Y saben, qué gran privilegio, qué gran honor que el Señor se les apareció a ellas primero. No cabe duda que nuestro Señor Jesucristo sabe recompensar la fidelidad de sus seguidores. Y yo te digo, no te separes del Señor Jesucristo. Ese día que tú estás planeando faltar o alejarte, quizá el Señor tenga preparado algo grande que te vas a perder. No dejes de servir al Señor, no te separes de Él. Mira lo que dice el versículo número 2. Ese día se convirtió en algo extraordinario. Dice el versículo número 2: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Algo sobrenatural pasó en ese día. Llegó un ángel y quitó la piedra del sepulcro. Aquí leemos nosotros de un segundo terremoto. El primero sucedió para indicar que nuestro Señor había fallecido, pero el segundo nos está diciendo que había resucitado. Las tumbas en aquella época no eran como nuestras tumbas de hoy en día, sino que eran hoyos en la peña y las tapaban con una gran roca que era como un círculo, y el propósito era proteger el cuerpo, ya sea de los animales o de que se lo robara alguien. Esta piedra era tan grande que varios hombres tenían que ponerla. Pero la tumba del Señor Jesucristo era aún mayor. Dice Marcos 16:4 que era muy pesada, lo que nos muestra que era aún más grande de las comunes. Y saben, ni la gran roca, ni la guardia de Pilato, ni nada pudo detener los planes de nuestro Dios soberano. Versículo número 3. ¿Cómo eran estos seres? Dice aquí, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. La apariencia de este ángel era diferente a la de cualquier hombre. No podían pasar desapercibidos. Los guardas y las mujeres sabían que estos seres eran angelicales. Marcos indica que tenían la apariencia de un joven. Aún sus ropas eran distinguibles. Nos dice que eran blancas como la nieve, indicando la pureza, la santidad de estos seres. Y esto es algo
emocionante para nosotros porque es el mismo tipo de vestiduras que el Señor le dará a los creyentes. Ahora, ¿a quién le gustaría ver un ángel? ¿A quién le gustaría que se le apareciera un ángel? Están muy callados. Yo he escuchado a muchas personas que quisieran ver uno y aún he platicado con personas que dicen que han visto ángeles, pero los ángeles que yo veo en la Biblia no son como en las películas. ¿Qué es lo primero que dice un ángel cuando se aparece? No temas, no temas, porque eso es lo que ellos causan, temor, mucho temor. Por esa razón a mí me cuesta mucho trabajo creer cuando alguien dice que vio un ángel como ver a un amigo o cualquier hombre. Es muy difícil eso, a mí me cuesta mucho trabajo creerlo. ¿Y saben lo que produjeron este acontecimiento? Lo primero que yo veo aquí es que produjo miedo. La muerte, sepultura y resurrección en el creyente debe de producir un miedo reverente a nuestro Dios, ya que prueba de que es verdad todo lo que dice la Biblia acerca de Jesucristo. Pero quien trata de ignorar este gran evento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo será llevado por el temor, pero el temor al hombre en lugar de temer a Dios, como lo veremos en estos dos grupos, en el de las mujeres y en el de los guardas. Miren lo que dice el versículo número 4. Y de miedo de él, los guardas temblaron, subrayen esa palabra, temblaron y se quedaron como muertos. Eso es mucho miedo. La presencia del ángel los impactó. Pero miren, si esto le llegara a suceder a una persona como yo, pues bueno, yo que pudiera hacer frente a un ángel. Pero piensen quiénes estaban guardando la tumba del Señor Jesucristo. Eran unas personas rudas, valientes, acostumbradas al peligro, acostumbradas a pelear cuerpo a cuerpo con varias personas a la vez. Pero estos hombres sobrenaturales causaron mucho pavor. Estos ángeles no eran como las personas. Aún así, tuvieron tanto miedo estas personas valientes que se quedaron paralizados. No se pudieron mover como si estuvieran muertos. También, al no estar ahí el cuerpo del Señor Jesucristo, seguramente ellos pensaron que estaban en un problema grande porque su vida estaba en peligro y ellos tenían que dar cuentas de lo que había sucedido. Versículo número 5. Me llama mucho la atención la conversación que tiene el ángel con las mujeres. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: no temáis vosotras. El ángel no solo asustó a los incrédulos, sino que también asustó a las mujeres. Pero el ángel dejó con su miedo a los guardias, pero a ellas se dirige para tranquilizarlas. Les dijo: ustedes no tengan miedo. Y sabes, así van a vivir estos hombres por el resto de su vida, con un temor constante. Cuando no sucede algo, va a suceder otra cosa y ellos van a vivir en temor. Pero el creyente no tiene por qué temer, porque el futuro, como lo cantamos, está en las manos del Señor. Ellas estaban bien con Dios. No había razón para seguir con ese temor como los guardias. Aún el Señor Jesús más adelante, cuando se les aparece en el versículo número 10, les dice: no teman, no teman. Y sabes, el que está bien con Dios no tiene por qué vivir en el temor. No tiene por qué vivir en el temor. Mira lo que dice más adelante. El ángel les dice: porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. El ángel sabía quiénes eran ellas y a lo que iban. Versículo número 6. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo: venid, ve del lugar donde fue puesto el Señor. El relato bíblico nos está diciendo que cuando la roca fue removida,
El Señor Jesucristo ya no estaba ahí. Jesús no necesitaba que se le quitara la roca para salir, porque Él podía traspasar cualquier barrera. Nosotros leemos en Juan 20 que aún estando los discípulos encerrados, el Señor Jesucristo se les apareció ahí. Y esto también nos debe de causar mucho gozo, porque es el mismo tipo de cuerpo glorificado que el Señor dará a los creyentes. Un cuerpo que no envejecerá, un cuerpo que no se enfermará, un cuerpo glorificado como el del Señor. Por lo tanto, la roca fue movida no para que saliera el Señor, sino para que la gente entrara y se diera cuenta que la tumba estaba vacía. Por eso el ángel invitó a las mujeres a entrar para que ellas se dieran cuenta que ya no estaba ahí el Señor. Y esto es muy interesante porque todas las religiones del mundo están basadas en filosofías menos 4. De estas 4 que se basan en personajes, solo una es la que proclama que la tumba de su creador está vacía. Está vacía. Y saben, el ángel les dice, ha resucitado como Él lo había dicho. Como Él lo había dicho. El ángel usa una frase que cuando la leemos pareciera que está de más, pero es muy importante. Tal como lo dijo el Señor Jesucristo, así exactamente sucedió. Muchas veces Él les repitió que iba a morir, que iba a ser sepultado y que iba a resucitar. Y esto es importante para nosotros. El que haya resucitado el Señor Jesucristo nos debe de dar a los creyentes un sentido de seguridad, ya que comprueba que todo lo que dice el Señor Jesucristo es verdad, incluyendo sus grandes promesas. Esta semana ha sido muy compleja para algunos de nuestros hermanos en el ministerio en español, pero qué gran promesa leemos nosotros en Juan 14, versículo 2 y 3, que dice el Señor, voy pues a preparar morada para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso es verdad. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos da esperanza y nos da una seguridad que el día de mañana viviremos como lo cantamos hace rato. Versículo número 7. Vamos a seguirle la pista a estas mujeres. Dice el ángel, id pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí os lo he dicho. El ángel les pidió a ellas que no se quedaran con la información, sino que fueran a compartirla a los discípulos. Y además, si se dieron cuenta, les dice que vayan rápidamente. Aquí vemos un sentido de urgencia. No había tiempo que perder. No tenía caso que ellas buscaran entre los que están muertos al que vive. Era momento de actuar. Era momento de no quedarse inmóvil. Había que moverse rápidamente. Esta noticia llenaría de gozo a esos discípulos que estaban tristes, que estaban atribulados, que se sentían derrotados. Les daría una gran esperanza. Pero por el momento, nada más había que decirle a los discípulos, pero más tarde tendría que ser una noticia que se tenía que compartir al mundo entero, como lo vemos más adelante en la Gran Comisión. ¿Sabes? Muchos de nosotros tenemos toda esta información sobre la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y simplemente no la queremos compartir. Nos quedamos con ella. ¿Sabes? Hay un mundo sin esperanza, rumbo a una condenación eterna, que necesita escuchar las buenas nuevas de salvación, que hay esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y hay un sentido de urgencia. Voltea a tu alrededor. Familiares, seres amados se están yendo de este mundo sin Cristo y sin esperanza. Y tú estás abrazando las buenas nuevas de salvación. Debe de haber un sentido de urgencia en nosotros, porque el tiempo pasa muy rápido. Y después de la muerte ya no hay esperanza. Ya no hay esperanza. ¿Y qué hicieron estas mujeres?
Fíjense el versículo número 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor, subrayen esa palabra temor, y gran gozo, subrayen eso, vaya combinación, temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Ellas dejaron el sepulcro con temor. Ese temor no estaba solo, iba acompañado de gozo, pero también vemos que iba con obediencia a Dios. Marcos indica que era un temor muy intenso, Marcos 16:8, pero era un temor diferente al de los guardas que se quedaron paralizados como muertos. Ellas tenían la capacidad de moverse y gozarse. Este tipo de temor hace al creyente bienaventurado, es decir, doblemente feliz. Por ejemplo, leemos nosotros en el Salmo 128, versículo 1 y 2, lo siguiente: bienaventurado, es decir, doblemente feliz o muy feliz, ¿quién? Todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. ¿Quieres que te vaya bien? Teme a Jehová. Teme a Jehová. Al obedecer a Dios, recibirás un gran favor. También es el tipo de temor que anima al creyente a no pecar, porque sabe que Dios le pedirá cuentas. ¿Se acuerdan Génesis 3:10? Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué es lo que le dicen al Señor? Bueno, escuchamos tu voz y tuvimos miedo. Y fue tal miedo que se escondieron. Cuando no se teme a Dios, se peca y se meterá en grandes problemas. Este es un temor que muestra respeto hacia Dios, el cual no lo esperes de los incrédulos. Este temor solo está en el Hijo de Dios. Dice Salmo 39:9, temer a Jehová, ¿quiénes? Vosotros sus santos. Este temor no va a estar en el incrédulo, pues nada falta a los que le temen. No esperes que el incrédulo actúe como alguien que teme a Jehová. No lo va a hacer, quizá por un par de minutos, días o meses, pero va a regresar a su pecado. Y este temor es el que debe de tener todo hombre, y tarde o temprano todo hombre lo tendrá. Dice Salomón, el hombre más sabio que prácticamente vivió de todo, Eclesiastés 12:13 dice, el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Tarde o temprano, cada persona enfrentará a Dios y ese temor será muy intenso. Ese temor reverencial es permanente en el creyente, no así en los incrédulos. Ellos temerán por un poco de tiempo. Por ejemplo, vemos a los guardas. Ellos experimentaron todo esto. ¿Y qué pasó con ellos? En el versículo número 12 leemos que les ofrecieron una gran cantidad de dinero. Y en el versículo número 15, ellos salen contentos con esa gran cantidad de dinero. Se les olvidó lo que había pasado. Ellos no tuvieron temor a Dios, ya que obedecieron al hombre las mentiras que les dijeron que fueran a propagar, en lugar de temer a Dios. Estos hombres tenían más miedo a sus jefes que a Dios mismo, y eso es un grave error que tarde o temprano se pagará muy caro. Dice Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y en estos momentos ellos seguramente se dan cuenta que esto es una gran verdad. Y yo te pregunto a ti, ¿para quién es tu temor? ¿A quién temes tú? Si eres un creyente verdadero, seguramente vas a buscar agradar a Dios. Si a quien le temes es al hombre, entonces buscarás lo temporal en lugar de enfocarte en lo eterno como los guardas.
Pero sabes, este extraordinario evento no nada más produce temor, sino que también produce gozo, y lo vemos en las mujeres. La muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo en el creyente debe de producir un gozo muy profundo, ya que nos da una gran esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Pero quien trata de ignorar este extraordinario evento será llevado por una alegría muy pasajera que le ofrece el mundo, como lo veremos con las mujeres y con los guardias. Miren el versículo número 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Mateo nos indica que las mujeres salieron no solo con temor, sino con gozo. El gozo es algo especial, no es una mera emoción pasajera, es intenso, es profundo, porque no depende de las circunstancias, viene de Dios. Es el mismo gozo que el Señor Jesucristo nos dice que vivió en esta tierra, aun cuando su vida sería corta y Él iba a ser crucificado. Dice Juan 15:11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El creyente puede vivir gozoso porque el gozo proviene del Señor a pesar de las circunstancias. Dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Y qué es lo que sigue? Gozo. Tú y yo tenemos la capacidad de gozarnos a pesar de las circunstancias. Aún Pablo dice en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Podemos regocijarnos en el Señor sin importar lo que suceda, porque Dios es el que va al volante y Él nos llevará a nuestro destino seguro, a nuestro eterno hogar. La tristeza para las mujeres quedó en el pasado. No podían esconder ellas ahora ese gran gozo. Por eso se mueven rápidamente. Y ese gozo no se iría, estaría ahí con ellas, porque provenía de un Cristo que había resucitado. Recuerda esto: cuando lleguen los momentos complicados de la vida, tienes la capacidad de gozarte en el Señor, cualquiera que sea tu situación, porque adoramos a un Cristo resucitado, el cual está en control de nuestras vidas y hace que todo obre para bien y para su honra y para su gloria, y pase lo que pase, nos llevará seguros a estar con Él tarde o temprano. Los guardias también dejaron el temor y sintieron alegría, la cual es muy diferente al gozo. Leemos en el versículo 12 lo siguiente: ¿qué fue lo que les causó alegría a ellos? Miren, y reunidos los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. ¿Cuánto? Mucho, mucho. ¿Y qué hicieron ellos? Tomaron el dinero, versículo 15, hicieron como los líderes les habían instruido. Ahora ellos se podían ir contentos con esa gran cantidad de dinero. A lo mejor se podían retirar o podían comprar lo que quisieran. Ese camello último modelo que siempre habían soñado, lo podían comprar ahora. Irían a cualquier lado. Pero sabes, con ese dinero habría muchas cosas que ellos no iban a poder comprar, como la salvación de su alma. Porque ¿qué aprovechare al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y ahorita en estos momentos ellos saben del gran error que cometieron. Ellos no podrían comprar un llanto con esperanza de sus seres amados cuando ellos murieran, como nos lo dice Primera de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, aquellos creyentes que han partido con el Señor, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y los que hemos perdido un ser amado, esto es una gran promesa. Lloramos, derramamos lágrimas, pero sabemos que algún día veremos a ese ser amado. Esa cantidad de dinero
no les iba a alcanzar, no les iba a servir, no les iba a alcanzar para comprar una vida eterna de plenitud. Dice Mateo 25:34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre. ¿A qué? Miren lo que dice la Biblia, heredad que el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El reino y todos los privilegios que vienen con él. Estos hombres habían sido testigos del poder de Dios en la resurrección, pero callaron sus conciencias y la cambiaron por una alegría pasajera que en estos momentos no tienen. ¿Qué provoca en ti meditar en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Si solo te hace una persona con más conocimiento, entonces deberías de preocuparte, porque tendrás un sentido de alegría y satisfacción muy temporal. Miren que también provocó en las mujeres. Nuestro punto número 3 es obediencia. La muerte, sepultura y resurrección en el creyente debe de producir un profundo sentido de obediencia, ya que se querrá agradar a aquel que murió por nuestros pecados, nos perdonó y nos dio vida eterna. Pero para la persona que trata de ignorarlo, será impulsado a agradar al hombre y satisfacer sus pasiones simplemente, como lo veremos con las mujeres y con estos guardas. Dice el versículo 8. Nuevamente, entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Esta orden no venía de los ángeles, venía originalmente del Señor Jesucristo, que ya se las había dado tiempo atrás. Más adelante en el versículo 10, el Señor Jesucristo reafirma esa orden y les dice que hagan lo mismo, que den las nuevas a sus discípulos. Ellas no estaban agradando a los ángeles, estaban agradando a su Señor. Y un creyente así hace las cosas para agradar al Señor, no al hombre. La resurrección les daba un sentido de obediencia, porque no era en vano lo que ellas estaban haciendo. Ellas muy amorosamente fueron al sepulcro a ungir el cuerpo del Señor, pero ahora estaban mostrando ese amor con una gran obediencia, tal como el Señor Jesús pide que demostremos nuestro amor a Él. Dice Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Este pasaje resalta la obediencia. Versículo número 8, fueron corriendo. Versículo número 11, las mujeres, dice que mientras ellas iban, otra vez obedecen. Más adelante en el versículo 16, los 11 discípulos se fueron donde Jesús les había ordenado. Vemos aquí la obediencia de parte del creyente. Es muy hermoso escuchar cuando las personas expresan su amor al Señor Jesucristo. Pero si esas palabras no van respaldadas con la obediencia, solo están desperdiciando saliva. Fíjense lo que dice el versículo número 9. Y he aquí, Jesús le salió al encuentro. Mientras ellas iban obedeciendo, se encontraron con una agradable sorpresa. Tuvieron el enorme privilegio de ser las primeras en ver al Señor Jesucristo después de resucitado. Me encanta lo que dice Charles Spurgeon acerca de esto. Dice él, los santos que corren en el camino de la obediencia tienen la probabilidad de encontrarse con Jesús más adelante. Este día se convirtió en algo increíble. ¿Y qué les dice el Señor Jesucristo? Salve. La saluda a ellas de una manera muy especial. Esa misma palabra es la que usó el ángel Gabriel para decirle a María, salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Este es un saludo que indica un gozo muy grande, expresa algo enorme. ¿Y qué hicieron ellas? Se acercaron y abrazaron sus pies y le adoraron, y le adoraron. Al estar ante sus pies adorándole, vemos un gran respeto de parte de ellas. ¿Saben? Esto es adoración
Cuando obedecemos, eso es adoración. Muchos creen erróneamente que adorar es solo cantar y hasta se llaman adoradores. Pero un canto sin obediencia simplemente es sonido simplemente. ¿Y qué les dice el Señor? No temas. Y nuevamente, esto me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque aquí los ángeles, nuestro Señor Jesucristo, inmensamente más arriba de los ángeles, y ellas tuvieron temor al Señor Jesucristo. Ahora, cuando ven al Señor Jesucristo resucitado, no es como ver a un amigo, ir a abrazarlo. No. ¿Saben cómo se ve el Señor Jesucristo resucitado? Miren lo que dice Apocalipsis 1:17. Si los ángeles causaron temor, imagínense el Señor Jesucristo resucitado. Dice Apocalipsis 1:17, Juan, el apóstol amado, el que se recostaba en el hombro del Señor Jesucristo, miren lo que nos dice. Apocalipsis 1:17, y cuando le vi al Señor Jesucristo, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Ya no vemos a Juan recostándose en el hombro del Señor Jesucristo. En nuestros días, muchos dicen que han visto al Señor Jesucristo, pero eso es muy difícil de creer por lo que nos enseña la Biblia. Si el apóstol Juan cayó como muerto, que llevó una vida de tremenda devoción y santidad, contra más un mortal pecador como cualquiera de nosotros. ¿Qué les dice el Señor Jesucristo? Vayan, den las buenas nuevas. ¿A quiénes? A mis hermanos. A mis hermanos. Y miren lo que implica esto. El hermano del Señor Jesucristo con todos los privilegios que tiene un hijo de Dios. Todos los privilegios están ahí. El creyente, gracias a la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesús, tiene los privilegios de un hijo de Dios, de un hermano del Señor Jesucristo. ¿Sabes? La resurrección de nuestro Señor Jesús no debe de pasar desapercibida en el creyente, debe de producir un sentido de seguridad y de gran devoción. Pablo dedica todo un capítulo a la resurrección y concluye con estas palabras de ánimo. Primera de Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hay que seguir adelante porque todo lo que hacemos en el Señor no es en vano. El Señor sabe recompensar. El que estés aquí congregado, leyendo tu Biblia, orando, alabando, ¿sabes, hermano? No es en vano. El servir en la obra, testificar, ministrar, ¿sabes, hermano? No es en vano. Llevar una vida de santidad agradable delante de Dios, hermano, no es en vano, porque el Señor Jesús ha resucitado, nos ha escogido para ser parte de su familia y así tener todos los privilegios de un hijo legítimo. Qué gran diferencia con los guardias, que hasta este momento viven las consecuencias de haber vivido solo para sus pasiones. ¿Y tú? ¿En qué grupo estás? Yo te tengo un reto en esta noche. ¿Qué cambios vas a hacer para que tu vida refleje temor, gozo y obediencia a nuestro Dios? Porque Cristo ha resucitado, como estas mujeres que creyeron que su trabajo en el Señor no era en vano. Bueno sería que nosotros oráramos, Señor, ayúdame a apreciar tu muerte, sepultura y resurrección para vivir con temor, gozo y obediencia. Vamos a orar.
Amado Señor y Dios y Padre Celestial, qué gran ejemplo de estas mujeres. Señor, ciertamente nos falta mucho. Necesitamos su ayuda, la dirección de su Santo Espíritu. Quizá para algunos de los que están aquí esta noche, lo primero que tienen que hacer es arrepentirse de sus pecados y poner su fe y confianza en un Cristo resucitado, en un Salvador vivo. Señor, yo suplico que usted toque esos corazones de aquellas personas que no tienen una relación personal con usted. Y a los que ya le conocemos, Señor, que nuestra vida refleje esa devoción, ese agradecimiento, que vivamos con temor a usted, con gozo y sirviéndole, porque lo que hacemos no es en vano. Gracias, Padre, por ese sacrificio tan grande de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y oramos en ese nombre, en el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Como vimos esta tarde, tenemos nuestra salvación porque Él venció la muerte. Por favor, póngase de pie y vamos a tocar este hermoso canto. Sin esperanza perdí mi andar. Su misericordia y su gracia llegó. Venció a la muerte y mi vida empezó. Su amor transformó mi ceniza y dolor. Mi llanto cambió en celebración. Venció a la muerte y mi vida empezó. Oh, tu gracia, Dios, se derrama hoy. Ahora nuevo soy, la vida empieza en ti. Oh, tu amor nos inunda hoy. Somos nuevos hoy, la vida empieza en ti. De mis cadenas Él me liberó. Cargó mi vergüenza y me rescató. Toda mi deuda Él la canceló. Venció a la muerte y mi vida empezó. Oh, tu gracia, Dios, se derrama hoy. Ahora nuevo soy, la vida empieza en ti. Oh, tu amor nos inunda hoy. Somos nuevos hoy, la vida empieza en ti. Nuestro Salvador colgado en la cruz, sombra y tiniebla cubrieron su luz, pero se levantó con poder, nos salvó. Venció a la muerte y mi vida empezó. Oh, tu gracia, Dios, se derrama hoy. Ahora nuevo soy, la vida empieza en ti.
venció